Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan de Dios Pineda, quien soy profesor de Policy Sciences o Ciencias de Políticas, aquí en una universidad prestigiada en los Estados Unidos y donde me presto mis servicios en la Universidad de Nuevo México. Sin duda, me permitiré con muchísimo gusto dar inicio a este evento, dando créditos para los colaboradores, posteriormente dando un breve preámbulo y finalmente explicando la metodología de participación de nuestros autores y comentaristas. De tal forma que es un privilegio que en nombre de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Nuevo México, así como en representación del International Institute for Higher Education, darles la bienvenida, mi gratitud enorme a todos los participantes, colegas, amigos de diferentes años, de diferentes espacios, y les damos la bienvenida entonces para hacer de ustedes y proponerles una publicación que considero muy relevante, que trata sobre asuntos públicos desde 9 diferentes perspectivas. Entonces, en este libro participan 10 investigadores muy exitosos que además combinan la academia y la investigación muchas veces con un desarrollo profesional de manera relevante. Así, este libro intitulado Perspectivas metodológicas diversas sobre asuntos públicos, 9 ensayos, tienen la coautoría de los siguientes doctores: Ricardo Villanueva, Jesús Enrique Reynoso, David Villanueva, Guadalupe Lolbe Peraza, maestra Verónica Ponce y doctores Jorge Cortés y Adana Racilla, así como Enrique Mendoza, Bruce Perman y Juan de Dios Pineda, esos últimos quienes tuvimos también la oportunidad de coordinar los trabajos de edición. También este es un libro extraordinariamente editado, donde este trabajo de producción y diseño estuvo a cargo de Mayra Ruiz, así como un súper profesional trabajo de seguimiento del maestro Raúl Sierra como asistente editorial. En esta tarde participarán 4 autores de un total de 10. Por tanto, lo que el lector podrá leer en esta publicación son análisis y propuestas de relevancia en asuntos públicos y de gobierno con una pulcra metodología y horas interminables, sin duda, de rigurosa investigación. En este libro podrás encontrar temas como los dedicados a la educación superior y el profesionalismo en el servicio público. También temas sobre transparencia, rendición de cuentas, desarrollo económico, gerencia pública, así como tópicos referentes a la administración de fronteras, de la comunicación política, del desarrollo municipal y de reforma electoral. De ahí el título del libro, de la variación de metodologías y temas abordados en el presente estudio. Este libro, me permito participarles, estará de venta con un costo de recuperación mínimo en Amazon México, Amazon Canadá y Amazon Estados Unidos. Y será presentado próximamente en una de las ferias internacionales más importantes del libro en el mundo. Ya les informaremos al respecto. Esta obra la podrán adquirir a partir del próximo lunes 3 de agosto. También se puede solicitar a International Institute for Higher Education. Una vez que señalo esto, permítanme hablar sobre el proemio. Este libro sin duda recupera el valor de la utilidad en este contexto de pandemia o no. Pues ser útil genera en terceros felicidad, y la felicidad, es en realidad relevante que sea personal, pero es aún más sublime, es decir, trascendente, que sea colectiva, que sea para los demás, aún más allá de nuestras vocaciones personales. Yo espero sin duda que en esta publicación seamos capaces, todos los autores, de persuadirte a ti, a todos, que la investigación, la ciencia, la tecnología y el estudio es una responsabilidad compartida, y estas son para generar riqueza en todos los sentidos, de desarrollo de pensamiento, de desarrollo para la sociedad
y generar riqueza para generar oportunidades para todos los actores del sistema educativo, maestros, alumnos, administrativos, así en general. Pero también la investigación nos permite hablar de abrir oportunidades a la sociedad. Por eso la educación debe ser de excelencia y debe ser apoyada por el Estado como nación. La riqueza también viene con la diversidad y la tolerancia, tanto en términos de género, como de raza, como de preferencias sexuales, de religión, de color de piel, de raíces étnicas, etc. Yo, en lo personal, considero que todos mis amigos y colegas que escriben en este libro tienen una mente abierta al conocimiento y también una mente abierta a la diversidad y a la tolerancia. Les agradezco a todos ellos que compartan esta publicación. Los autores de perspectivas metodológicas diversas sobre asuntos públicos, 9 ensayos cortos, tenemos como objetivo darte información de utilidad. Pero al final de cuentas, esta ola de igualdad y de utilidad que pregono es opcional para todos. Tú, ustedes, tienen el irrenunciable derecho de libre albedrío, pues de otra manera, pensar que o querer que pienses como yo sería manipulación, sería adoctrinamiento. Dividir también es una especie de injusticia social cuando se tiene el don de la comunicación y cuando se tienen a veces el monopolio de los medios de comunicación. Comunicar para ser libre, comunicar para todos ejercer nuestro libre albedrío. Decía Ortega y Gasset que el hombre es tal por sus circunstancias, y esas circunstancias se explican esta tarde por el privilegio de estar con ustedes, por el privilegio de compartir este esfuerzo editorial conjunto e inacabado y creo aún en ciernes. Déjenme comentarles que este libro tiene una historia verdaderamente interesante. Los autores han estudiado programas postdoctorales en the University of New Mexico en materia de política pública, buen gobierno, educación superior, entre otros temas. Ellos han sido capaces de tener un desafío de enormes proporciones para presentar investigaciones de calidad en otro país, que no es el de ellos. En un país en el que han destacado y en el que yo, como mexicano, me siento honrado y orgulloso de ellos. Esos trabajos de investigación han sido convertidos a notas de publicación, que es lo que ustedes, verdaderamente, queridos colegas, podrán encontrar en esta publicación. Esa es, sin duda, la historia de esta publicación de este libro. Una vez dicho esto, quiero comentarles que el orden de presentación de esta publicación se dará en la siguiente forma. Cada uno de los autores aquí presentes hablarán 8 minutos para presentar sus ensayos. Después, ellos responderán preguntas que todo el auditorio haga en el chat correspondiente. Y finalmente, tendrán la oportunidad de cerrar con 1 minuto la presentación final de cada uno de ustedes. De ahí que seremos respetuosos con sus tiempos y agradecidos por escucharnos esta tarde, hermosa sin duda, en cualquier país en el que se encuentre. Una vez considerado esto, le voy a pedir a mi amigo, doctor Enrique Jesús Reynoso, que haga su presentación sobre un tema tan relevante como es la calidad de los servicios en educación superior y un seguimiento a becarios. Doctor Enrique Reynoso, tiene usted la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi reconocimiento a mis colegas, mis compañeros publicando estos ensayos y personalmente a ti, amigo Juan de Dios, que nos guiaste y nos invitaste a seguir este postdoctorado de la mano para estar ahorita en esto con este resultado que se puede llevar ya a cabo y presentar ahorita. Yo presenté este trabajo, este ensayo sobre el seguimiento a egresados. El fin de este trabajo de investigación es poder dar un diagnóstico a los egresados para que ayude a conocer el potencial y la potencial de la mejora laboral y de los salarios de los egresados en 3 programas de la maestría inscritas al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Si podemos avanzar las filminas, por favor.
Ok, la siguiente, por favor. El estudio tomó en cuenta 3 posgrados de 5 generaciones en una universidad, institución de educación superior, aquí en Aguascalientes, del año 2009 al 2014. El método que utilicé fue un método cuantitativo de tipo transversal descriptivo. Para obtener los datos, elaboré una construcción de un cuestionario con 20 reactivos, en donde distribuí en 5 bloques principalmente las preguntas para poder hacer un análisis estadístico. Mi deformación como ingeniero me permitió poder hacer un análisis de todas estas resultados que se tienen. Los 5 bloques es la información general, la situación laboral de ingresos durante y después de la maestría, también el nivel académico, la aplicación de los conocimientos en el campo laboral y la evaluación de los programas de la maestría en donde fue cursado el estudio. Como podemos darnos cuenta, el seguimiento de egresados es una herramienta fundamental para hacer diagnósticos. Usualmente las universidades no se prestan, no dan un tiempo, un seguimiento para estos planes y para estos programas que se entregan a la ciudadanía, y no se puede tener una mejora para estos planes y programas, no se pueden redireccionar las políticas del desarrollo de la institución, y muchas se acartonan y dejan sus programas de estudio sin una revisión, sin una adecuación a este mundo tan cambiante. Ahora que estamos haciendo esta presentación por internet, ¿quién se hubiera imaginado hacer una presentación por libro de esta forma? Entonces, las instituciones también deben de tener esta versatilidad y esta flexibilidad para poder hacerlo. Podemos darnos cuenta a través de los resultados la importancia de hacer estos análisis. Nos vamos a dar cuenta ahorita que comente de forma breve y rápida estos resultados, por qué las universidades no revisan quiénes estudian estos posgrados, si son trabajadores de gobierno, trabajadores de la iniciativa privada, si aplican los conocimientos adquiridos o no en una institución, si les ayuda a subir de sueldo, a subir de situación laboral, o a lo mejor nada más estudian para un desarrollo personal. Todo esto se puede ver en los estadísticos que de manera muy breve, los resultados están en el ensayo, pero de los resultados más que veo con mayor dato que nos puede representar son los siguientes. Podemos darnos cuenta que un 64% son hombres, 35-36% son mujeres, el promedio de edad son 33 años y medio. Se revisaron 3 maestrías, una de administración, una de investigación educativa y de informática. Las áreas administrativas son más socorridas, con el 54%, investigación educativa con el 35.5%, y la informática, que podríamos ser un poco más, materia más dura, el 10.6%. La mayoría de los egresados son del sector privado, con un 50%. Si podemos pasar la siguiente, Filmina, por favor. El 36% labora en el sector gobierno, el 4.5% son independientes, 7.5% son desempleados, es gente que quiere obtener con esta maestría una oportunidad de tener algún trabajo, y el 1.5%, esto es un dato muy aberrante estadísticamente hablando, son mujeres que no están interesadas en laborar, sin embargo, están estudiando para tener mayores conocimientos. La mayoría los egresados de posgrado, ya una vez terminado el posgrado, la mitad de la gente, de los estudiantes, tuvieron el grado de maestro, el 48.7% aún no lo ha obtenido en esta época en que se hizo la encuesta. El 71%
alumno de tiempo parcial, el 29% es de tiempo completo. Aquí viene algo muy interesante, el 80% no tenía beca. El doctor Juan de Dios hizo una mención en la introducción que las universidades, los estudios deben de ser apoyados por los gobiernos estatales, municipales o federales. Y aquí se da cuenta que el apoyo es muy bajo. Solamente el 20% tenía algún apoyo de beca, algunos de manera particular y otros de manera oficial. Como se ven, aquí ya se empiezan a detectar algunas necesidades de revisión en la política del desarrollo de las universidades para estos posgrados. Cuando estaban estudiando los muchachos en las maestrías, el 75% estaban trabajando, una cuarta parte no laboraba. De ese 3/4 de los estudiantes que estaban trabajando, 52% trabajaban en el sector privado, 36% en el gobierno, 9% en servicios y 3% trabajaban por su cuenta. Si se fijan, esta información puede ser muy interesante. Se podrían desarrollar programas específicos para desarrollar maestrías, posgrados, en donde los empleados de gobierno, los funcionarios de gobierno podrían desarrollar sus habilidades y poder tener más participación de gente de gobierno en posgrados. Y también un dato muy específico es que solamente el 3% de los trabajadores que se trabajan por su cuenta en su empresa o en su desarrollo profesional, solamente el 3% optaba por tener una maestría. Eso habla que a lo mejor no creen en los programas de estudio, no los ven suficientemente atractivos para desarrollar una maestría. Esos son los puntos finos que podríamos tener. En el desarrollo, en la investigación, a los maestros seleccionados, se tiene que el sueldo promedio era casi de 16,000 pesos mexicanos, con una desviación estándar de 6,500 pesos. El 76% de los encuestados sí piensa que tener un posgrado lo ayuda a tener una mejor posición dentro de la empresa o una mejor forma de entrar a trabajar en alguna empresa específica. 23% dice que no ve que esto le puede ayudar a generar una mejor perspectiva laboral. También 3/4 de los exalumnos dice que sí aplican los conocimientos aprendidos de la maestría en su trabajo. El otro 25% no lo hace. ¿Qué pasa aquí? No hay una real vinculación de la universidad con el sector productivo. A mí me gustaría que esta estadística fuera del 100%. Si un estudiante está interesado en dedicar tiempo, dinero y esfuerzo, es para aplicar el 100% de sus conocimientos en el trabajo. El resultado de esta estadística dice que no, solamente 3/4. También casi el 3/4 de los alumnos están dispuestos a estudiar un doctorado. Si se fijan aquí, se tiene un semillero importante para que las instituciones puedan tener una continuidad en ofrecer servicios educativos de calidad a los estudiantes. Se puede utilizar toda esta información para poder cambiar la política del desarrollo de las universidades para que puedan tener mejores planes y programas vinculados realmente con la sociedad y con el gobierno. Y ya para concluir, 2 filminas más. Podemos decir que el seguimiento a los egresados se vuelve una herramienta necesaria en las universidades. ¿Por qué? Porque va a ayudar a ver los escenarios si realmente los exalumnos tienen una vida mejor, una vida laboral, una vida económica, un bienestar en su familia, en su casa, en su desarrollo como persona, como profesionista. En lo personal, yo egresé de 2 maestrías y a mí nadie me habló de las instituciones para ver si tenía trabajo o si vivía. Hay que tener ese seguimiento para poder hacer esos ajustes pertinentes a lo largo del desarrollo y hacer los ajustes. El esfuerzo, otra conclusión es que si algún estudiante
decide tomar una maestría, decide hacer un esfuerzo a muchos otros que no lo hacen, debe de ser para que busque y obtenga mejores oportunidades para que lo conlleve a un desarrollo y un crecimiento laboral y profesional y personal. Hay que ver esto, cuando un egresado progresa y tiene éxito, la institución también lo va a hacer. Va a llevar el alma mater y va a decir, yo soy exalumno de la Universidad de Nuevo México y yo la recomiendo para que sigan estudiando ahí o ingresen a un programa interesante. Y ya por último, esta investigación mostró que hay una relación educación y empleo que se menciona en la teoría del capital humano de Stinobles, en donde dice que las variaciones entre salarios están en función del nivel educativo formativo alcanzado. La idea es considerar que la educación, la formación, la capacitación es una inversión que realiza cada uno de nosotros cuando lo hacemos con el fin de incrementar la eficiencia productiva y sus ingresos. Y yo podría agregar de la manera personal. Esta es mi presentación de mi ensayo. Espero que lo hayan visto de una forma objetiva con los datos fríos que hay en las estadísticas y aquí los dejo a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Jesús Reynoso. Sin duda, una investigación muy relevante que sabe combinar con calidad lo que es una investigación cuantitativa y cualitativa. Ahora damos paso a la presentación de la doctora Lolbe Peraza. Doctora, por favor, tiene usted la palabra. Ya está. Muchas gracias, doctor Pineda. ¿Ya me escuchan? Muchas gracias a todos mis demás compañeros. Gracias a todo el auditorio. Bueno, yo les voy a platicar un poquito. Yo soy Lolbe Peraza, soy egresada de la Facultad de Economía de la UNAM, de la licenciatura en Economía, maestría en Economía. El doctorado lo hice en la Universidad de Anáhuac y bueno, tuve el honor de estar haciendo mi postdoctorado ahí en la Universidad de Nuevo México. Soy académica de la UNAM y de la Universidad del Valle de México, además de que soy colaboradora en el Congreso de la Unión y bueno, esa es básicamente mi trayectoria. Este artículo se trata básicamente del impacto que tiene el presupuesto o el gasto público rural en el desarrollo económico del campo. Aquí es importante una frase que yo hice, pero que me gusta mucho, es el presupuesto de egresos de un país o un estado es una radiografía clara de la política económica del mismo. Nosotros podemos ver cuando cómo está cómo el presidente presenta su proyecto de presupuesto de egresos y esa es la política que se va a seguir. Si vemos en los sexenios distintos y analizamos cada sexenio, podemos ver el gasto público, en qué ramas se dispara y con eso podemos saber básicamente cuáles fueron las principales, ¿cómo decirlo?, prioridades del gobierno federal en ese periodo. Lo mismo pasa en los gobiernos estatales. Si vemos que el gasto en educación se dispara o el gasto en salud o el gasto en seguridad pública, como pasó aquí en 2006 a 2012, el gasto en seguridad pública en el país se incrementó, pues entonces tendremos obviamente las prioridades. Aquí en este documento yo me enfoqué en el gasto en el campo, pero el gasto en el campo tiene una peculiaridad. La peculiaridad es que cuando hablamos del gasto, no hablamos solamente de la rama del ramo de la Secretaría de Agricultura, ahora SADER, que antes era la SAGARPA, ¿sí? Sino que hablamos de un gasto mucho más complicado y más complejo. Para esto, primero quise ejemplificar, como se ve en la gráfica, lo que es cómo ha sido la evolución del PIB primario, del PIB del sector agropecuario y del PIB total. Como se ve en la gráfica, a partir de 2014 a 2018, se ve una alta correlación entre ambos PIBs, obviamente con una tendencia muy similar, debido pues a que tienen pues el PIB primario es parte del PIB total.
Pero aquí la peculiaridad se va a notar es un poco diferente cuando veamos la correlación con el gasto en el sector agropecuario. Si podemos continuar, por favor. La siguiente lámina. Bueno, entonces nosotros aquí podemos ver que el PIB primario y lo que es el PEC, que es a lo que me refería yo con el gasto en el sector agropecuario, que no es propiamente o únicamente el gasto del ramo en la Secretaría de Agricultura. Es decir, el PEC es un programa, se llama Programa Especial Concurrente, y es un programa que está constituido por varias secretarías y por varias vertientes y por varias, está compuesto por varias secretarías, entre ellas la SAGARPA, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, la SEP. Es decir, el PEC es un gasto transversal que se compone por gastos de diferentes secretarías donde se dedicó específicamente los temas agropecuarios y pues se hizo un gasto importante. Ahí, por ejemplo, en la gráfica se ve que desde 2014, ¿por qué desde 2014? De 2004, perdón. Desde 2004 surge realmente la composición del PEC, aunque el PEC en ley surge en 2002, en 2004 es cuando sale su primer publicación, y ahí lo podemos ver cómo estaba arribita de los 110,000 millones y cómo termina arriba de los casi 300,000 millones. Pero bueno, esto vamos a ir viendo cómo va siendo su tendencia y cuál ha sido su correlación respecto del impacto que tiene el gasto en el sector agropecuario con el PIB primario. Aquí es importante señalar que en el análisis del capítulo, lo que hicimos fue hacer una regresión simple en donde con un ajuste del 75% se calculó que por cada peso de gasto de lo que es el PEC, se generó 33,000 pesos, por decir algo, de PIB primario, ¿no? Lo cual nos habla del efecto multiplicador que puede tener o que tuvo este gasto en ese sentido del crecimiento del PIB. Si podemos continuar, por favor. La siguiente lámina. Aquí lo interesante de el gasto no es solamente hablar de cuánto está impactando el gasto público en nuestro crecimiento económico, sino también conocer cómo está impactando en lo que es la balanza comercial, porque es importante señalar que teníamos en el sector primario hasta 2016 una balanza, bueno, hasta 2015 básicamente, ya empezando 2016 se compuso una balanza comercial deficitaria, es decir, se compraban más materia prima, más del sector agropecuario que lo que se vendía. ¿Esto a qué se debe? El cambio en el PEC, en la composición del gasto en el PEC, que el PEC está realizado o está hecho por varias vertientes. Esas vertientes, una de ellas es la competitividad, otra es lo que es el área financiera, etcétera. Aquí lo que distingue a esa diferencia de incrementar la balanza comercial, yo diría que es el impacto o el crecimiento que tuvo la vertiente de competitividad desde 2016-2017. Es decir, la vertiente de competitividad crece y por lo tanto, al crecer la competitividad, la vertiente de competitividad, esto va haciendo que vaya mejorando, pues, obviamente las exportaciones y por lo tanto, pues, se ha mejorado la balanza comercial. Y entonces México empieza a tener una balanza comercial superavitaria a partir de 2016, 2017, 2018 hasta la fecha, incluso ahora en el 2020, al parecer, pese a la pandemia y pese a las circunstancias, pues se han seguido manteniendo. Sin embargo, es muy importante considerar que esto puede ser un efecto
que viene arrastrándose desde 2017, pero que se puede detener si no se sigue invirtiendo en el área de competitividad, en el sector agropecuario. Esto puede venir a traer una gran caída de la balanza comercial y volver a regresar a una balanza comercial deficitaria, que pues es lo que no quisiéramos en el sector agropecuario, ni obviamente pues en el país, ¿no? Lo que queremos es un país que crezca, no solo en el sector primario, pero sí es importante que crezca el sector primario, porque si queremos que los campesinos vivan mejor, pues también necesitamos que haya riqueza para repartirles y que obviamente los programas de competitividad sean los que vayan incrementándose. Entonces, si podemos continuar. Bueno, ahí ya parte de las conclusiones que yo quiero comentarles es que por cada peso que se invierte en el sector agropecuario o con el PEC, por cada peso que se invirtió, se generaron casi 350,000 millones, 350,000 pesos en la balanza comercial. Es decir, el efecto multiplicador que tiene cada peso invertido del programa especial concurrente, que como ya mencioné, es un programa que está constituido por varias vertientes y por varias secretarías, tenemos que se generaron casi 350,000 pesos por cada peso invertido en gasto. Entonces ahí es cuando el gasto pues no se considera como gasto, sino es una inversión del gobierno, del gobierno federal en su momento. Y bueno, el PEC llegó a ser pues una parte fundamental de lo que es el presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, sí debo comentar que en el último año, en 2019, 2020, sí se ha visto mermado sobre todo la participación a la rama de competitividad, ya que una parte del PEC está realizado o está considerada por los programas sociales. Sin embargo, a pesar de que los incrementos en los programas sociales, que son fundamentales, no vamos a decir que no son muy importantes, sí es importante que las otras ramas donde se financian los proyectos y el apoyo a los campesinos, donde se va a generar la riqueza del sector agropecuario, pues se siga apoyando. De otro modo, vamos a regresar a una balanza comercial deficitaria y a un decrecimiento del PIB primario, que pues no quisiéramos eso para nuestro país. No sé si también en el documento traté de explicar todo lo que era la evolución del PEC desde que nace en 2002. ¿Por qué? Porque es importante conocer que no nació de una ocurrencia, nació con la necesidad de crear un instrumento de política económica en el cual se pudieran, se pudieran complementar todas y cada una de las prioridades de los agricultores del país. Y por eso es que el PEC está creado con presupuesto de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, o sea, de 6, 8 secretarías de Estado, de la Zagarpa, y no solamente de la Zagarpa. Si nosotros vemos la correlación de la Zagarpa con lo que es el impacto total del gasto, pues no nos va a resolver no nos va a dar un efecto multiplicador ni un ajuste. Lo que está ocurriendo, pues, es que, perdón, es que me distraje con un comentario. Lo que está ocurriendo actualmente es muy preocupante, ya que el hecho de que no se estén generando nuevamente gasto en competitividad, gasto productivo, nos va a traer pues un decrecimiento económico importante en el sector agropecuario y mucho más pobreza en el sector agropecuario, que es lo que no queremos. Lo que queremos es que haya más riqueza en el campo, que haya más crecimiento económico en el campo, que haya más productores que produzcan y no solamente gente que vive al día, sino gente que tenga dinero para sembrar,
tenga dinero para fertilizantes, tenga dinero pues para todas sus necesidades, pero también para poder crecer su negocio y para poder vender y para poder seguir proveyendo, porque finalmente todos comemos, Maestra, todos por necesitamos. favor, cierra con una conclusión, si es tan amable. Claro que sí, es que no te veo, doctor, por eso es que ya no sé qué pasó aquí. Muy bien. Bueno, pues básicamente las dos conclusiones importantes del trabajo fueron el impacto o el efecto multiplicador, que como decía, el PEC impacta en un 33,000 pesos por cada peso, y en esto el PEC respecto al gasto primario o al gasto del sector agropecuario. Y casi 350,000 pesos, ahí se hizo la conversión, porque aunque la balanza comercial viene en dólares, se hizo la conversión, casi 350,000 pesos de cada peso invertido por la balanza comercial. Estas serían unas conclusiones, pues interesantes, importantes, que se pueden, pues, analizar. En el documento en el libro vienen, pues, todo el análisis, cuantitativo, cualitativo, y pues nos va a dar mucho gusto que muchas personas lo compren para que lo puedan leer, y pues esperamos sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora Lorbe Peraza. Tenemos 24 minutos para cerrar esta presentación. Le apreciaré al doctor Adán Larracilla que inicie, por favor, si es tan amable. Gracias. Muy amable, doctor. Gracias por su amable invitación. Primero, hacer una breve reflexión, como nos lo pidieron, de lo que formalmente somos. Soy ingeniero civil, tengo maestría y doctorado en administración pública. He dado clases en la Universidad de las Américas, en la UPAEP y en algunas fundaciones. He sido regidor y secretario de administración en San Andrés, oficial mayor. He trabajado en la Asociación de Municipios de México y ahora tengo la fortuna de ser secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes. He escrito sobre algunos conceptos interesantes del tema de los municipios, básicamente conceptos poco abordados, el tema de la gobernanza municipal, la cuestión de la medición objetiva y no subjetiva de los municipios. Estoy haciendo un ensayo sobre cuestión de quiebras. Esa es un poco la referencia de lo que hasta ahora he hecho. Entrando ya al tema del trabajo, si me hacen favor de poner la presentación, empezar con una reflexión que desde mi punto de vista es muy interesante y que dibuja la realidad de los municipios. La primera es que los municipios se encuentran en una franca debilidad institucional. Esto es un problema grave. Y el segundo, y se podría convertir en un axioma en términos de reflexión, es que nos encontramos en una precariedad económica. Ahora la doctora Peraza hizo algunos comentarios de lo que ha significado la reducción financiera y económica de los municipios también, además de otros rubros, y eso es un asunto que plantea estas complicaciones. Primero, en el esfuerzo que hice sobre la perspectiva de las intermunicipalidades en México, es decir que tenemos una diversidad muy amplia de municipios. Tenemos hasta el momento 2,452, ahí dice 2,446, y 16 alcaldías recientemente convertidas en alcaldías, antes eran delegaciones. Tenemos muchas condiciones de territorio, obviamente población y gobierno, y vocaciones muy diferentes. Hay una reflexión muy interesante del doctor Cabrero que dice que el 115 constitucional le queda muy grande a algunos municipios chiquitos y le queda muy pequeño a los municipios grandes. Esta reflexión es muy fuerte porque dibuja esta premisa que di hace unos minutos respecto de lo que formalmente está pasando allí. Una cifra que ustedes tienen enfrente es que el 19,5% de los municipios de México tienen un desarrollo institucional bajo, ya lo comenté, y 11,2% muy bajo. Esto es delicado porque podríamos estar hablando de un poco más del 30% de municipios con esta condición. Adelante, por favor. Lo que nosotros hicimos en el estudio para analizar el tema de las intermunicipalidades, que es un concepto delicado, interesante, es que ahora los alcaldes, no sé si lo identifican,
y lo hizo muy bien el doctor Enrique Mendoza hace una semana respecto de mi ensayo, es que los alcaldes no cooperan entre sí. Tenemos un problema muy grave en el que los alcaldes están viendo cada quien por sus propios intereses y poco o nada por el entorno. Esto es un asunto delicado y podrían ver ejemplos en las que a lo mejor podría haber sido más sencillo el que se hubieran coordinado para hacer un colector, por ejemplo, y no un drenaje para el norte, uno para el sur, otro para el oriente, otro para el poniente, con diferentes materiales, cuando lo que pudo haberse hecho es formalmente un colector en una sola dirección, con el estándar más alto y hasta ecológico y sustentable, y creo que hubiera sido de largo plazo, pero esto no pasa. El análisis se hizo primero en el estudio en base a 55 zonas metropolitanas, ahora tenemos clasificadas 74. Es interesante lo que aquí se dibuja y es el tema de que existe una composición del 62.8 de la población en estas zonas metropolitanas, pero vean lo fuerte que es la influencia. Tenemos hasta el 70% del Producto Interno Bruto en estas 74 zonas metropolitanas. Es un asunto muy serio que tenemos que tomar en cuenta, y si les platico que la condición es la poca cooperación, entonces prácticamente estamos en un problema muy grave en el que formalmente no tendríamos efectos positivos y más bien todo lo que estuviéramos trabajando es un asunto paliativo y no de visión de largo plazo. Adelante, por favor. El concepto de intermunicipalidad es de reciente, digamos, adopción en México, ya existe en otros países, en las siguientes láminas lo vamos a comentar. Aquí me refiero a la definición que da la doctora Leticia Santínez, que es una unión voluntaria en la que formalmente se ponen de acuerdo para brindar servicios y hacer más eficiente el gasto y obviamente la calidad de los servicios. Adelante. ¿Qué estamos buscando con esto? Es que se integren todas estas coincidencias, que haya una solución común a los problemas, esto es muy importante, y que se sinergicen los recursos. Adelante. ¿Qué es lo que se está comentando? Y ahora formalmente es mi propuesta de los escritos que les he dado como reflexión previa, es que el 115 merece una reforma en este sentido, para que deje tácitamente anotado el concepto de asociacionismo desde la perspectiva de las continuidades territoriales, es decir, las intermunicipalidades. La gran reforma del 83 permitió mucho de eso en su definición, y se vino a reforzar con la reforma del 99, que obviamente habla de las entidades que son continuas territorialmente o colindantes. Adelante. ¿Qué es digno de resaltar en este marco jurídico? Que tenemos potencia los municipios en términos de reglamentación. Es muy interesante esto. Los alcaldes, los presidentes municipales, los ediles tendrían que voltear hacia este lado y darse cuenta que lo que se ha planteado es que hicieran caso a este párrafo, segundo párrafo, inciso E, del 115, en la que formalmente se plantea que se reglamenten cosas y en esa autonomía se pudiera fortalecer su acción. Esto es muy interesante. Obviamente, lo que estaríamos hablando en el concepto de intermunicipalidades es la firma de los convenios de colaboración y obviamente después pasaran a formar parte de los congresos para que se autorizaran organismos de derecho público. Ahora existen de derecho privado, lo voy a comentar adelante, y lo que estaría buscando es que fueran de derecho público. Adelante. Hay ya legislación al respecto en algunos estados, ahí hay una breve referencia, no me voy a meter al detalle, en la que formalmente se habla de la madurez en la legislación, por ejemplo en Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo está muy débil, el promedio está en muchos de los estados, yo soy poblano, ahí está Puebla, pero los que tienen alto perfil en esta reglamentación, y me refiero a la legislación en términos de intermunicipalidad, está Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, etcétera, Colima. Adelante. Hay que caminar esto, tenemos una relación desde donde estoy trabajando en la Asociación de Alcaldes con la COPECOL, que es la Conferencia Permanente de Congresos Locales, y estamos empujando para esto aquí, y en el estudio hice algunas reflexiones sobre algunos casos de estudio, uno del Estado de México y otro de Oaxaca,
La idea en la primera es del tema del asociacionismo en términos de seguridad, y el segundo tiene que ver con el tema de financiamiento de obra pública. Adelante. No voy a meter en esos detalles. Esta me causa mucho, me hace ver todo positivamente en términos de buenos efectos. Hay un sistema intermunicipal de manejo de residuos que tiene muchísimos años, la propia doctora Santín lo estudia, que se llama CIMAR Sureste, en la que están municipios de 2 estados, de Jalisco y de Michoacán, y si ustedes revisaran toda la bibliografía, tiene grandes efectos de cómo esta coordinación tiene efectos positivos. Ahí están los municipios. Adelante, son de 2 estados. Ahí está lo que se tiene como efecto de atención, son casi 100,000 habitantes, y obviamente lo que se busca es que se potencialice el tema de la eficiencia de estas 27,000 toneladas. Sí, termino, Juan de Dios. Adelante. Voy terminando. Los ejemplos claros de coordinación intermunicipal están en Francia, España, Chile y Brasil, que son los que el caso de estudio que expuse en el documento. Adelante. Adelante, aquí ya hablo del instrumento, hicimos 13 preguntas, se estudiaron cuestiones institucionales y socioeconómicas, se enviaron a 50 municipios y hubo 2 tipos de preguntas, las de sí y no, y las de opción múltiple. Adelante, estoy terminando ya. Los efectos de las respuestas, el problema más grave es el tema de la seguridad pública, ven muy viable todos el modelo de intermunicipalidades, ahí lo que está planteando es que se empuje el modelo adelante. Es la propuesta que se hubiera adelante, que hubiera una reforma constitucional al 115, o en su defecto, estoy a punto de publicar un libro sobre la cuestión de una ley reglamentaria sobre intermunicipal, el 115 constitucional tiene un capítulo de intermunicipales, podría ser separado, es decir, una sola ley reglamentaria para esto. Adelante. Ya terminé. Ahí están algunas de las disposiciones que propuse. Adelante. Adelante, la creación, obviamente, de un organismo descentralizado. Esta es la gran importante. Se fortalece a los municipios, se fortalece su capacidad de gestión y mejora muchísimo su capacidad política. Adelante. La idea es empujar todos estos modelos para que obviamente pueda haber estos efectos. Adelante. Adelante. Ese es el concepto. Les agradezco mucho su tiempo y todas sus órdenes para cualquier duda y pregunta. Muchas gracias al doctor Adán Larracilla por ajustarse al tiempo. Sin duda han sido presentaciones extraordinarias. Y ahora cerramos con el doctor Enrique Mendoza, quien nos va a hablar un tema de suma relevancia en este contexto preelectoral en México. Por favor, Enrique Mendoza, si eres tan amable, maestro. Muy buenas tardes, gracias a todo el panel por esta participación y esta oportunidad de diálogo. También a los internautas que el día de hoy nos siguen, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. El tema que me corresponde desarrollar es el del ensayo que he preparado para este libro documentado sobre la reforma electoral en México desde 1917 al 2017. Parto del hecho de que el tema político es transversal y de ahí se generan las políticas públicas que eventualmente están integradas también dentro de esta compilación que en forma muy destacada coordina nuestro amigo, el doctor Juan de Dios Pineda. En este sentido, el ensayo que se presenta a consideración tiene un objetivo fundamental y es el de aplicar una serie de propuestas que contribuyan a enriquecer los futuros debates de una eventual reforma electoral. Hay que partir del hecho de que ninguna legislación electoral puede ser permanente, ya que el término dialéctico de la sociedad así lo impera. La historia de las reformas electorales en nuestro país tienen como sello principal el haberse articulado a partir de 2 principios básicos. El primero, la experiencia de la elección inmediata anterior, con aspectos siempre a perfeccionar, y segundo, porque son los partidos políticos precisamente que perdieron en la contienda los que promueven dichas reformas. En este sentido, dentro del propio ensayo,
los temas que se abordan para perfilar los futuros de la legislación electoral en México son los siguientes. En primer lugar, acortar los tiempos de campañas de carácter federal a 45 días única y exclusivamente, considerando el Ejecutivo y el Legislativo. Y campañas de carácter estatal, lo local, 30 días como máximo, tanto para gobernadores como para presidentes municipales. En segundo lugar, regular la difusión y propaganda en las campañas. Tenemos dos alternativas. La primera, la radical, que es eliminar los utilitarios y con ello los recursos que se destinan para este efecto. Y una segunda alternativa, que es la moderada, que los órganos electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como los OPLE, organismos públicos electorales locales, sean los que se encarguen de la contratación de dichos utilitarios. Tercer lugar, reducción en cuanto a la inversión y costo electoral. En este sentido, la propuesta se centra en la reducción del 30% del presupuesto a los órganos electorales, incluyendo a los partidos políticos, proporcionalmente y de acuerdo a los tiempos electorales que corran en su oportunidad. La fiscalización de los recursos ilegales. Es necesario fortalecer los mecanismos institucionales para fiscalizar recursos que sean ilícitos, perseguir los delitos electorales, pero sobre todo sancionar estas prácticas que socavan la credibilidad en la democracia. La penalización electoral. Se debe de encuadrar perfectamente la pérdida del registro de las candidaturas para cualquier cargo de elección popular por motivos como coacción, compra e inhibición del voto, pago de incentivos para la movilización electoral el día de la jornada, así como a actos anticipados de campaña. No obvio mencionar que también el rebase de los topes de la campaña, la contratación y difusión de estudios demoscópicos, encuestas a modo de partidos y de candidatos, la difusión de propaganda electoral fuera de los plazos determinados y cualquier acto que implique recursos ilegales y que tengan ventaja actores políticos. Pérdida del registro de partidos en coaliciones, que se orienta a que cuando exista una coalición, el conteo de votos para los partidos debe de ser de manera particular. Esto es, a fin de que los partidos menores no sean beneficiarios de la tutela o el auspicio electoral de partidos mayores. En este sentido, quiero mencionar que estas acciones depurarían el espectro político partidista en el país, por un lado, y obligaría, por el otro, a los partidos a replantear sus programas de acción, sus plataformas electorales, y por otro lado también evitaría la existencia de agrupaciones que son cuestionadas por su artificio. La reducción de los consejeros electorales, que actualmente ya tenemos la plana totalmente completa, con base en lo ya establecido por la normatividad vigente sobre los requisitos para ser consejero electoral, es recomendable que se reduzca el número de 11 a 7 consejeros ciudadanos en el Instituto Nacional Electoral. Por el otro lado, reducir la representación proporcional, que implica reducir el número de senadores a 96. Esto implica 2 por cada entidad federativa y 1 de primera minoría. También reducir el número de diputados federales de 500 en este momento a 400, lo que implicaría reducir 100 de representación proporcional y en forma escalonada analizar la viabilidad de que desapareciera la representación proporcional. La segunda vuelta electoral para dotar de mayor legitimidad a las autoridades electas, ya que actualmente estudios demuestran que solo
con el 20% del padrón electoral, se está habilitando a los representantes populares en las diferentes opciones de cargos de elección. Como conclusión, podemos manifestar lo siguiente. La tercera alternancia en México debe de apostar por menos gasto y más efectividad, por mayor claridad en las reglas comiciales y por una ciudadanía informada que, de acuerdo a su criterio, tome las mejores decisiones para elegir a sus autoridades de forma legal, clara y transparente. Todo lo descrito fortalecerá la legalidad y legitimidad de los representantes populares electos de forma libre y democrática. Es invertirle a una calidad democrática que cada vez nos permita tener mejores representantes populares en los diferentes ámbitos y que las políticas públicas sean apreciadas por la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Enrique Mendoza. Extraordinaria presentación. También, como ustedes podrán ver, hemos logrado en menos de una hora presentaciones diferentes, con diversas metodologías y con temáticas también de diferente alcance, pero todas ellas sin duda con un trabajo extraordinario de investigación, con horas relevantes a la reflexión y sobre todo haciendo los documentos de investigación un producto editorial de alto alcance. El tiempo lo tenemos corto, sin embargo, pidiendo la anuencia de todos nuestros amigos que nos siguen en este programa, quisiera pedirles a mis colegas, y les daría un minuto, estrictamente un minuto, por favor, para que cerraran la última reflexión. Tienen la libertad de decir lo que quieran en este minuto que se les entrega a ustedes. Empezamos, por favor, con el doctor Adán Larracilla. Gracias, doctor. Básicamente comentar que los municipios mexicanos necesitan una gran cirugía. La complicación es muy seria. Es interesante comentar que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. La propuesta que hago es una de las cuestiones que creo que dan esa innovación a los gobiernos locales, así como los otros temas que planteé, y creo que los congresos locales, el Congreso Federal, tenían que voltear a estas propuestas para que formalmente, en un tiempo corto, se pueda dar avance a esta situación y poder convertir la precariedad económica y debilidad institucional que comenté en un efecto positivo para avance de los municipios y sus habitantes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Larracilla. Doctora Lolbe, tiene la palabra. Gracias, doctor. Bueno, yo lo que creo que es fundamental es seguir invirtiendo en el campo mexicano, seguir apostándole, pero no solamente a los programas sociales, sin duda son fundamentales, pero los programas enfocados en el crecimiento económico, en la competitividad, son yo creo que la raíz de donde debemos de todos pues poder decir que se tenga que invertir. ¿Por qué? Porque no se puede repartir. Si no hay riqueza, si no hay crecimiento económico, pues no hay de dónde repartir. Y lo preocupante de que no haya un crecimiento económico justamente es eso, de que si no hay un crecimiento, ¿de dónde le vas a repartir a la gente o a los que menos tienes? Perdón, a los que menos tienen. Yo creo que eso es fundamental, seguir invirtiendo, invertir en la competitividad, invertir en las áreas productivas. Muchas gracias, doctora Lolbe. Doctor Enrique Jesús Reynoso, por favor, su cierre. Gracias. Y muy interesantes las presentaciones, los ensayos de mis colegas colaboradores del libro. Yo cierro nada más con mencionar que la investigación en las universidades, en los centros de investigación deben impulsarse. La revisión de los planes y programas de estudio de los posgrados en especialidades, maestrías, doctorados debe ser fundamental a través de una vinculación entre universidad y empresa, en universidad, gobierno, para que realmente todos los egresados puedan aplicar sus conocimientos, puedan aplicar todo su empeño para una mejora productiva en cualquiera de los sectores y sacar nuestro país adelante,
que sigan estudiando en el país o en el extranjero, buscando siempre una mejora. Muchas gracias, doctor Enrique Reynoso. Yo le pediré al doctor Mendoza que hagas un cierre de tu presentación, de tus comentarios, y permíteme pedirte, si eres tan amable, que también des un mensaje de cierre de este programa. Enrique, por favor. Gracias, doctor Juan de Dios Pineda. Jesús Reyes Heroles decía que la política la debemos de hacer nosotros, si no, la política se hace en contra de nosotros. Esto implica que estamos frente a un gran imperativo, que la política sea útil a la sociedad, en la medida que tenga resultados a las clases menesterosas, que dé oportunidades al emprendimiento de las clases medias y que consolide opciones de riqueza múltiple, nos permitirá un desarrollo integral de la sociedad. La presentación de estos 9 ensayos es apenas un atisbo, es una provocación de carácter intelectual para todos aquellos internautas ávidos y sobre todo que se rebelan ante los destinos manifiestos. Estamos convencidos que esta contingencia, que este aislamiento nos permitirá, a través de estas plataformas hipercomunicadas, formar comunidad. Este es el mensaje que queremos que quede en cada uno de los que amablemente nos siguieron en esta tarde. Vienen tiempos complejos, difíciles, aciagos, pero yo preguntaría, esta generación, ¿cuándo ha estado en un panorama fácil? Pareciera que este reto, estos desafíos, ponen de vanguardia a una generación de la resiliencia. Enhorabuena. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias tengan todos ustedes. Hasta luego.